Guido Reni nació en 1575. Integra la primera generación de pintores que desarrollaron gran parte de su arte en el siglo XVII. Reni se formó en Bolonia y trabajó ahí durante la mayor parte de su carrera. También pintó en Roma durante varios años y lo llamaron de Nápoles para pintar en la catedral de la ciudad, pero fue amenazado por un pintor local y terminó escapándose. Aunque este es evidentemente un caso extremo, sirve para recordar la competencia virulenta y feroz que existía en el mundo del arte en Italia en el siglo XVII. El tema de este cuadro es el triunfo del amor sacro sobre el amor profano, un asunto algo frecuente en la pintura europea desde el Renacimiento. Tiziano, por ejemplo, pintó un cuadro muy famoso sobre este asunto. El amor profano se representa como un Cupido, el dios del amor. Su contrincante lo ató y tira sus flechas al fuego. La iluminación refleja la influencia de Caravaggio, que se observa solo ocasionalmente en la pintura de Reni. Los tonos oscuros, como el que vemos en el azul del cielo, al fondo de la escena, son característicos hasta la última parte de su carrera, cuando su paleta incluso se vuelve mucho más clara. Reni fue admirado por sus contemporáneos, sobre todo por la elegancia de sus figuras. Muchas veces, para describirlo, se le aplica el término italiano de grazia o gracia. Las poses algo amaneradas de las figuras en este cuadro buscan transmitir elegancia. Los rasgos idealizados del joven de la izquierda son muy característicos de Reni. Este es uno de los cuadros más famosos del pintor. Como la mayor parte del arte de ese periodo, el tema es cristiano. Según los evangelios, cuando Jesús nació, el rey Herodes, preocupado por perder su poder ante la eventual aparición de un rey que no fuera él, ordenó ejecutar a todos los niños que vivían en la zona de Belén. Los dos ángeles de la parte superior del cuadro llevan hojas de palma, símbolos del triunfo de los mártires, que en este caso son los niños. El pintor se centró en la relación de las madres. Desde el Renacimiento se valoraba mucho la capacidad de los artistas para pintar figuras que expresasen diferentes sentimientos o pasiones a través de sus gestos. Este es uno de los objetivos de Reni en este cuadro. Las caras y movimientos de las mujeres expresan dolor, miedo, esperanza. La disposición simétrica de las figuras y las arquitecturas del fondo le dan un carácter muy abstracto a la composición. Pintar figuras era lo más importante para un pintor de la época, y pintar varias figuras juntas se valoraba especialmente por su complejidad. Era habitual incluso que los cuadros se paguen por número de figuras. Mientras más figuras, más caro el cuadro. En este caso se observa muy claramente el esfuerzo por relacionar unas figuras con otras. Están muy idealizadas, reflejan el estudio del arte de Rafael y también de las estatuas clásicas. La cabeza de la mujer que mira hacia arriba con las manos juntas es un ejemplo de la interpretación del arte de la antigüedad que nos ofrece Reni. Durante siglos, los europeos y los americanos hemos construido nuestros edificios públicos, nuestros bancos y otros edificios, inspirándonos en la antigüedad clásica. La razón es que admiramos ese momento de la historia. Nos identificamos tanto con los conceptos de belleza y de búsqueda del humanismo y del equilibrio, como con la virtud cívica, con el orden y con nociones de ese tipo. Esta mujer se inspira en ese mismo pasado por las mismas razones. Su rostro refleja el estudio cuidadoso por parte de Reni de las esculturas romanas. En el contexto de violencia y confusión que la rodea, su rostro clásico transmite credibilidad. Cuando vemos un cuadro de Guido Reni, nos encontramos ante una versión elevada de la vida. El mundo que pinta combina fortaleza física y espiritual. Los sentimientos de sus figuras aspiran a lo sublime. Los cuadros de Reni dan sentido a este tipo de conceptos. La combinación de colores pálidos que vemos en este cuadro se fue haciendo cada vez más frecuente en la pintura de Reni. El tema del cuadro es la caridad, a quien vemos personificada como una mujer. Reni convirtió este concepto en una secuencia de acciones. El niño que mama del pecho es el más pálido.
el más necesitado de sustento. El que duerme acaba de comer y tiene una complexión un poquito más oscura. El tercer bebé es el que tiene la piel más oscura de los tres. Fue el primero en alimentarse y pide el pecho de nuevo. La capacidad para convertir un concepto como la caridad en este tipo de historias se valoraba mucho. Acá vemos de nuevo cómo unas figuras se integran en otras. Y vemos también, sobre todo en la figura de la mujer, la idealización que es típica de Reni. Los contemporáneos del pintor admiraban este tipo de cuadros, que reflejaban una sensibilidad muy refinada por parte de su autor. Guido Reni presenta uno de los casos de cambio de gusto más llamativos de toda la historia del arte. Durante su vida fue el pintor más famoso, más aclamado y también más caro de Italia, por encima incluso de Caravaggio. Una persona que negoció con él un contrato para pintar un cuadro en el Vaticano escribió que había que pagarle discretamente, no sea cosa que se enterasen otros artistas y se animasen a pedir cifras similares. En el siglo XIX, la crítica artística cambió su opinión sobre el pintor. Su arte se vio como demasiado sentimental y artificial. Este tipo de crítica continuó hasta bien entrado en el siglo XX. La historia de las modas y del gusto es una de las cuestiones que estudia la historia del arte. Es muy interesante ver cómo valores que se consideraban importantes en la época de Guido Reni, como la claridad formal y conceptual, la elegancia, el refinamiento, el idealismo, se consideraban anatema en otros momentos de la historia. El arte de Reni puede ser, quizás para nosotros, un arte distante. Su forma de comunicación y las cualidades que ensalza son quizás de otra época. Esto se puede ver como una cualidad también. Cuando contemplamos un cuadro suyo, viajamos a un lugar lejano y quizás por ello, un lugar apasionante.